Sí. Claro. Dentro de lo que nosotros hemos estado haciendo o hacemos en clase, generalmente, esto como a nivel más pedagógico, ustedes iniciábamos la clase con una situación de dinámicas corporales, que generalmente estaban asociadas a algún contenido que uno hacía. ¿Cómo ustedes observan estas dinámicas? ¿Cómo encontraban, por ejemplo, esas dinámicas corporales que nosotros hacíamos en la clase? ¿De qué les puede servir? ¿Conocen ustedes más dinámicas corporales? ¿A qué me refiero con dinámicas corporales? ¿Alguien me puede contestar? Podría ser con la velocidad de desplazamiento que tiene el cuerpo en ciertas ocasiones. Es, digamos que la velocidad de desplazamiento del cuerpo, estamos hablando como más de contenido, ¿sí? Como aquello que la velocidad y el desplazamiento son un contenido en dibujo, ¿sí? Dentro de la situación, pero dentro de una clase. Pero me refiero, por ejemplo, más a, yo sé que estoy apelando a la memoria, como aquellas actividades que a ustedes los invita a movilizarse desde un lugar un poco más lúdico. ¿Se recuerdan de algunas? ¿Cómo más lúdico? A ver, lúdico. ¿Alguno de ustedes ha participado en actividades religiosas, scout o algo por el estilo? Yo no. Tampoco. Así como... Ya, no. mira. Eh, la, clase, la clase de expresión del movimiento, en este caso, eh, siempre uno la piensa, o en este caso yo la pienso, como para poder entrar a modificar el cuerpo de quienes van a entrar. Ustedes como futuros profesores, si en algún momento les toca trabajar dentro de un contexto escolar o dentro de un contexto escolar, digamos, formal o no formal, eh, van a tener que de alguna u otra forma generar dinámicas para que el curso, el grupo curso, se conecte con una acción, en este caso una acción corporal. Puede ser un juego, ¿no? O sea, de más que en algún momento me quedé un pegado. Ahora sí. De más que en algún momento establecieron juegos con seguramente en su lugar de barrio, juegos que les permitieron a una, por ejemplo, la dinámica de presentación de nombres que nosotros hicimos, el juego seguramente, si alcanzamos a jugar a un juego que se llamaba el japonés, ¿sí? El samurai, perdón, y también otro juego que tenía que ver con que son juegos circulares, los que estoy mencionando son juegos circulares, o en algún momento juegos que tienen que ver con correr en el espacio, tirar un objeto al compañero, jugar con algún elemento, con una pelota o una pelota de trapo que nosotros hacíamos en clase. Todo eso, digamos, son elementos que permiten, por ejemplo, que la persona, el estudiante, cambie un poco la dinámica que trae y se genere, digamos, una dinámica común dentro de la sala de clase, que tiene que ver con juegos de activación. Uno los llama juegos de activación, ¿ya? Ahora, dentro de esos juegos de activación, eh, creo que es súper importante, por ejemplo, empezar como a hacerte un poco de ¿cómo se llama? De una lista, por decirlo así, de juegos cuando te toque enfrentarte a un trabajo corporal. Y, y generalmente yo lo usaba los 10 primeros minutos de la clase para poder eh, tener, tener, digamos, un cuerpo más activo, un poco más
suelto, no venir a moverse solamente de uno y bajar con otro. Como ese tipo de cosas. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque es importante que empiecen a conocer como futuros profesores también la forma en que se va organizando, o yo organizo, en este caso, mi experiencia organiza la clase. ¿Ya? Eh, entonces es muy relevante destacar, digamos, elementos que se puedan ir, podamos ir utilizando para trabajar. ¿Conocen alguna dinámica, algún juego que pueda permitir esto? ¿Han visto? ¿Han participado? En bachillerato, una vez nos hicieron hacer dos grupos de 20 personas cada uno. Y unos tenían que afirmarse lo más posible y las otras, no, me equivoco. Era, todo el grupo estaba firmado y solamente una persona tenía que ir sacando gente. Y así se iba, y quien salía ayudaba al resto, al otro, a sacar más gente. Por ejemplo, lo que acaba de escribir Giovanni tiene que ver con una situación más que tiene que ver con contacto. ¿Sí? Entonces, si tú vas a trabajar algún tipo de contacto, peso, ahí puede ser eso. Recordarse, ¿se acuerdan cuando empezamos a trabajar peso y yo hacía una dinámica de confianza? La de cargarse como que todos lo afirmaban a una persona, ese. Como que se dejaba desplomar y las Claro, personas como, ya. claro. Entonces, ese tipo de dinámica que se pueden instalar, digamos, antes de que en realidad salen de diferentes lugares, no es que salen desde la danza. Tú tomas, por ejemplo, o desde la música, tomas una experiencia y la llevas a la sala de clase para poder compartirla en relación a lo que a ti te va a servir, haces una adaptación, ¿ya? También, por ejemplo, lo que cuando yo digo, puedes trabajar con elementos. A veces uno trabaja sin elementos, solamente el cuerpo, y a veces puede trabajar con elementos. Te ayudas de un balón, de una pelota para poder coordinar, qué sé yo, decir algo con una acción de recibir y nombrar a un compañero. Ir nombrándolo también te va a significar que vayas aprendiendo los nombres de tus compañeros en un grupo nuevo. ¿Sí? Entonces es importante de pronto cómo vas organizando este tipo de acción. Por otro lado, nosotros también trabajamos eh, como contenido el peso, como casi lo último que alcanzamos a trabajar fue como contenido el peso, mucho más profundamente. Y el peso lo trabajamos con algunos elementos que tienen que ver con elementos de técnica de contact, que es una técnica eh, de una técnica nacida por los años 70 aproximadamente, que tiene que ver con una forma de dialogar con el cuerpo de un compañero. Entonces, quiero que veamos un poco este video, a ver si, para que reconozcan, más que reconocer lo que ustedes hicieron, es como hasta dónde llega la técnica de content. Yo voy a hablar un poco de eso hoy día.
¿Se logra ver bien? Se pega un poco. Y de todas maneras voy a enviar los links para que los puedan visualizar, ¿ya? Un poco lo importante, digamos, de poder entender esto es recordar que nosotros empezamos a trabajar, cuando empezamos a trabajar con el peso, le entregamos el peso al compañero de una manera de rodársela, ¿sí? Aquí todas las partes del cuerpo tienen diferentes pesos y todas las partes van entregándose uno al otro indistintamente. Ok, entonces, no sé si se dieron cuenta o reconocieron algunas rodadas. Sí, En los ejemplos, por lo menos en el segundo ejemplo, se vio más que uno rodaba sobre el otro. Pero cuando nosotros lo hicimos por el piso, obviamente, pero esto de empezar a entregar el peso de una persona a la otra como un contenido es
es una técnica que se tiene que ir posibilitando en la medida que tú también vas generando confianza y más que confianza también permitiendo autorreconocer tu cuerpo de cuánto peso entrega, cuánto no, cuánto puede cargar en un lugar que es débil corporalmente, por ejemplo, las articulaciones, cuánto peso pueden recibir o no. Y también estar como atento y consciente y despierto a este trabajo de contacto. La técnica de contacto, como les dije, nace a partir de los años 70. Entonces, es una técnica que también tiene mucho de arte marcial un poco. Porque de alguna u otra forma se cruzan varios elementos entre la danza y la arte marcial como para empezar a abrir esta nueva forma de comunicación. Y es una eh, siempre se habla de técnica de contacto o también se habla de técnica de contacto e improvisación, ¿ya? Porque lo importante de esto es que se llegue, evidentemente, a generar improvisaciones. O sea, lo que ustedes vieron, por ejemplo, es una improvisación. Así como la gente se junta a improvisar en música, también la gente se junta a improvisar en danza y en movimiento. Y esto también es muy, digamos, es muy común. Aquí en Chile hay muchos lugares donde se hace contacto de improvisación, ¿ya? Técnica de contacto o contact improvisation, quizás también le denominan. Pero chilenamente, contacto de improvisación. Preguntas, dudas, consultas. ¿Llama la atención algo? ¿Qué les mueve? ¿Qué les interesa de esto? ¿Qué creen que les puede servir? Profe, son movimientos practicados, pero no estaban como ordenados así como en secuencia, ¿no? Sino como que sabían los movimientos, como las posturas, pero a la vez igual estaban improvisando de cierta forma. Mira, Manuel, buena la pregunta porque esto no es formal. Aquí no se trabaja la forma ni los pasos. No se trabaja una coreo. No se sabe el movimiento. Lo que dialoga es un peso sobre otro peso. ¿Sí? Y finalmente un cuerpo sobre otro cuerpo. Todo lo que se está generando tiene que ver con recursos de improvisación. ¿Sí? Por eso se requiere una práctica. Entonces, no es que me pongo de tal manera y me voy a tomar de tal manera, sino que donde voy depositando mi peso y siento que el peso está siendo recibido, tengo una base sólida, puedo pasar por arriba, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Sí, sí. No es que exista solo una coreo para realizar, ni me muevo con tal o cuántos pasos para allá o cuántos pasos para allá, para acá. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Iván. en un espacio pequeño, ¿qué podríamos llegar a hacer? Me refiero como en una pieza. En el baño. Ustedes dicen un espacio pequeño como encerrados ahora, ¿sí? Sí, o inclusive algo más reducido aún, como podría ser encima de una cama de 2 platos. Ya. Podría ser, o sea, es un espacio, digamos, que te puede permitir como varias cosas. En realidad, la cama no sé si es muy amable para moverse, ¿ya? Pero tengo pendiente y lo voy a hacer en este contexto, ¿ya? Por si acaso. Eso ojalá lo voy a realizar en la semana. Okay. Por otro lado, pregunta en relación a lo que vimos, por ejemplo, a lo que estamos hablando. Yo, por ejemplo, esa fluidez entre cuerpos es por la correcta distribución del peso, ¿no? Como que se notaba realmente como que fluían los cuerpos sin ninguna, como un roce, por así decirlo, ¿no? Así como roce entendiéndolo como algo que lo frena. Como que los cuerpos fluían nomás, como que no,
tú estás dando como un contenido del contact, la fluidez. Entonces la fluidez aparece, porque no hay una fuerza de choque. Hay un ceder y sostener siempre. Entonces no hay un choque, no hay no hay golpes. Realmente hay como, por eso se llama técnica de contacto. De alguna u otra forma lo que se genera es precisamente esa posibilidad de que los cuerpos dialoguen sin ninguna, digamos, oposición, sino que cediendo. Fuerza hay. Lo que pasa es que no hay fuerza de choque, porque tienes que tener fuerza para levantar un cuerpo, pero tienes que aprovechar el peso de la otra persona. Un poco de aikido, ¿no? Por eso hablo del arte marcial. Cuando hay arte marcial con el aikido que aprovecha el cuerpo de la otra persona para accionar. ¿No? Eso. Claro. Eso Sí. igual como que en la hora, ahora que viendo este video, como que igual me hace más sentido. No sé si En la obra, en Cabeza Chancha. claro, no sé si entenderla mejor, pero siento que puedo entender mejor los movimientos de los actores. Claro, porque no siempre, por ejemplo, se trabaja desde el lugar de lo formal del ejercicio, sino que, o sea, hay muchos más contenidos que la idea de lo que tú visualizas de si mueve un pie, no mueve un pie, hizo un ritmo, no es un ritmo. Hay peso, hay flujo, hay cambio de energía, Claro. hay trayectoria, hay miles de contenidos metidos dentro de una coreo, de una coreografía o del trabajo. ¿Ya? Entonces, lógicamente, cuando uno hace de alguna u otra forma, por ejemplo, técnica de contacto, lo que está generando es un diálogo permanente. ¿Sí? Por otro lado, contarles, por ejemplo, de que existen, se llaman jam, sesión de jam, cuando la gente dice, nos vamos a juntar a improvisar, vamos a hacer una jam. ¿Ya? Y eso se hace en un círculo a veces, de un pequeño calentamiento y es libre. El que quiere entrar a improvisar, empieza a improvisar. Y tú puedes improvisar con uno, con dos, con tres, cuatro personas. Es bastante, digamos, interesante. Si te toca en algún momento ir a la improvisación. ¿Ustedes han improvisado en música? ¿Tienen experiencia de improvisar en música? Sí. Eso no. Sí, no siempre, pero a veces se dan los espacios de improvisación. Igual es bastante enriquecedor porque ahí como que uno ve al tiro como quizás que tiene que trabajar o qué cosas ya domina y puede meter con fluidez. En ese sentido, hacer como improvisaciones, yo creo que es parte igual de la enseñanza. Pero cuando uno improvisa música también, por ejemplo, tiene diversidad de estilos, diversidad de instrumentos, o si tú eres solo, te pones a improvisar en el piano, tienes alguna técnica que te lleve a ese lugar, uno genera como una continuidad de la improvisación. Es interesante de pronto que esa situación también la piensa que el cuerpo también la puede hacer. Voy a escribir el correo que me está pidiendo el correo, Manuel. ¿Tú me estás pidiendo el correo? Sí, es que habían pedido el correo en el grupo. Eh, igual no le aparece ahí en el... Ahí sí, A ver si- por si acaso. Eh, compañeros, dudas, consultas acerca de las dos cosas que vimos hoy día, porque a modo de sumario. Un poco la dinámica de activación y el trabajo de contra y improvisación. Lo pienso desde el lugar que ustedes tienen que visualizarlo, comprenderlo.
incorporarlo, como también para saber enfrentar un trabajo corporal en una sala de clase. Entonces les voy a dejar la siguiente reflexión, les voy a mandar los links, pero también les voy a dejar la siguiente reflexión. Piensen ustedes que en una sala de clase, donde ustedes vayan a trabajar como profesores de música, o en un lugar donde vayan a hacer clases, ¿pueden hacer algún tipo de trabajo de contacto, improvisación? ¿Pueden hacer algún tipo de trabajo de peso? ¿En qué les ayuda eso a ustedes? No me lo contesten ahora, solamente lo reflexionan, ¿ya? La idea es que yo les voy a mandar los links. Los links son de personas que están haciendo un contacto de improvisación desde un lugar escénico, están uno, y los otros están desde un lugar desde la práctica. Unos están siendo como observados, que es la pareja, la segunda pareja. Eso es como los contenidos a muy grande rango lo que hoy día hablamos, vimos o visualizamos. ¿Ya? Me interesa que se queden con la reflexión. Y si esto les puede aportar a la entrega del trabajo, los que todavía están haciendo el trabajo, háganlo, por favor. Traten de hacerlo durante esta semana, ¿ya? El trabajo para que no se les junte con las otras actividades que están haciendo. ¿Alguna duda, consulta? Me queda 1 minuto 40 segundos. ¿No? ¿Araceli? No, todavía. ¿Todo bien? Sí. ¿Amanda? Amanda está con chat. Giovanni, ¿estás ahí? Por mientras me contesta Giovanni. Carlos, bienvenido, no te saludé delante. Hola, profe, disculpe que yo estoy en otra sección, entonces no me llegó el link, por eso me conecté más tarde. Ah, ya. No, Perfecto. quedo entonces Ya. a la espera para ver esos videos con más detención. Y igual con la reflexión, yo creo que está interesante hacerla. Ya. Bien, chicos, en cualquier minuto se me va a cortar, me queda menos de 1 minuto, así que muchas gracias, nos estamos viendo, cuídense el próximo martes a las 9, ¿ya? Cuídese, profe, que esté bien. Manden la guía, ¿ya? Para poner la nota. Que estén bien, cuídense. Chao. Gracias igual. No, profe. Chao.